Contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Daniel González, economista en el Contexto Económico. Qué bueno escucharte. ¿Qué tal, Marcela? Gracias. Bueno, buenos días a ti, al licenciado Ceballos y a los radioescuchas de Contextos. Pues bueno, el día de hoy, pues continuando con la telenovela del Tratado de Libre Comercio 2.0 o el TEMEC, sale una declaración reciente en donde Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, dice que para que se tengan los votos necesarios por parte de los demócratas para que se apruebe el TEMEC en Estados Unidos, se necesitan hacer una serie de modificaciones al documento, ¿no? Debemos recordar que en México ya fue ratificado, sin embargo en Estados Unidos no. Y en respuesta a esa declaración, el presidente Donald Trump pues abre la puerta para el ajuste del documento y que pueda ser aprobado también por parte de los demócratas, ¿no? ¿Cuáles son los 4 aspectos que están planteando para un reajuste de este documento y que pueda ser aprobado por Estados Unidos y volver a tener un nuevo acuerdo comercial? Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, que específicamente para el tema y su impacto en las modificaciones que habrá en México. Fortalecer las reglas de protección al medio ambiente. Como nosotros sabemos, es muy importante, Marcela, el cuidado del medio ambiente, pero para las empresas, sobre todo las mexicanas, y manejar estándares de calidad, de competitividad y mejoras como empresas socialmente responsables, en la mayoría de los casos genera costos adicionales que pueden reducir la competitividad de las empresas mexicanas. El tercer aspecto es reducir el periodo de exclusividad para las patentes médicas, que es un tema que se está cuestionando mucho por el tema de la formación de monopolios, y fortalecer los derechos de los trabajadores. Los demócratas plantean que para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio se necesitan hacer estas 4 modificaciones. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque de acuerdo a la secretaria de Economía mexicana, nos están diciendo que se están deteniendo las inversiones precisamente a nuestro país porque no se ha firmado este acuerdo de libre comercio con América del Norte, ¿no? De hecho, el planteamiento es que durante 2017 la inversión extranjera directa que llegó a nuestro país fue por el orden de, cerrando cifras, 33,000 millones de dólares. Para el 2018 la inversión extranjera fue del 32,000.7 millones de dólares, y para el primer trimestre de este 2019 llevamos 10,000 millones de dólares. Tenemos un incremento de 2018 a 2019 de 7% de inversión extranjera directa. Sin embargo, a decir de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, nos dice que es importante para que puedan llegar las inversiones que se están esperando y que tanto se necesitan para reactivar la economía mexicana. Y esto lo trato de enlazar con pues la información que presenta Credit Suisse, la institución financiera, que plantea que México va a tener una situación económica difícil, al menos en los próximos 2 años, por el tema de la desaceleración, y esto es consecuencia de 3 aspectos básicamente, ¿no? La puesta en la mesa de los temas de arancel anunciado por Donald Trump, y que no van a parar este tipo de amenazas hasta que llegue el momento de la elección, y que esto va a generar riesgo al menos hasta 2020 para la economía mexicana. Por supuesto, y retomo el tema con el que empezamos, es la ratificación del acuerdo comercial, y el otro factor es el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos. Para esta institución financiera, estos son los nuevos factores de riesgo de la economía mexicana que le impedirán el crecimiento pues que estamos anhelando, ¿no? De hecho, Barclays, otra institución financiera internacional, nos está hablando de que su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana lo reduce de 1.2 al 5%. Esta es una baja muy, muy sensible, en donde ya estamos hablando de que es la mitad de un punto porcentual para el crecimiento de la economía mexicana en 2019. De hecho, el argumento es que en esta próxima reunión que se dará del G20, donde están las economías más importantes del mundo, México solo va a crecer por encima de Turquía, de Argentina, de Italia y de Sudáfrica. Entonces tenemos una tasa de crecimiento muy por debajo del promedio de estas principales economías a nivel mundial, ¿no? Esto ¿cómo se está manifestando en
en el escenario, ¿no? Por ahí hay un artículo muy interesante en una revista, Foreign Affairs, en su periodo de mayo-junio, perdón, de julio-agosto, es trimestral la revista, donde hay un artículo que se llama La globalización equivocada y cómo duele en América, en donde básicamente se hace un planteamiento por parte de un investigador económico de Harvard, Danny Rodrik, que dice que para cerrar las brechas económicas y sociales ampliadas por la hiperglobalización, se requiere restaurar la primicia de la esfera doméstica en la jerarquía política interior y disminuir el peso del comercio internacional. Trato de resumir. Estamos viendo un escenario adverso por el clima de recesión que se está presentando en el mundo, pero la situación comercial, la relación comercial que tenemos con Estados Unidos definitivamente hoy no es la mejor. Pero México todavía no ha podido generar este crecimiento de su mercado interno y nos está generando problemas pues bastante serios en el comportamiento económico, ¿no? Como tiene que ver la precariedad, como tiene que ver con el tema de la precariedad laboral, ¿no? Donde la encuesta nacional de ocupación y empleo nos dice que las condiciones de las personas críticas, con situación crítica de su empleo, pasaron del 16% de mayo del año pasado al 19.3%, y trato de explicar. Mientras las inversiones extranjeras directas atraen empresas, estas empresas que están llegando a México siguen teniendo salarios o remuneraciones muy bajas, ¿no? Y es parte de lo que están criticando los demócratas a la hora de aprobar el TEMEC. Pero en el mercado interno, el tema de la evasión fiscal, que por ahí salió una nota muy importante, y la falta de crecimiento de la micro y la pequeña empresa, está generando, digamos, que la otra parte de la pinza en la precariedad laboral de la economía mexicana, que es esta informalidad, gente que está viviendo por debajo de las remuneraciones económicas mínimas para vivir, aun y cuando el salario mínimo se incrementa, los salarios mayores a 5 y 10 mínimos están reduciendo, entonces generando, si bien es cierto, una reducción de la pobreza extrema, pues seguimos apilando gran número de pobres en nuestro país mientras no se reactive el mercado interno. Uh-huh. Daniel, bueno, todos los datos nos permiten entonces cotejar luego las declaraciones de los políticos, pero una cosa son los datos duros, firmes, que se sustentan, a los otros datos que muchas de las veces ni siquiera conocemos las fuentes, ni cómo es que se dan, o si siquiera existen. Entonces, creo que falta claridad en la exposición, aunque ha dicho el presidente que ahora que convocó a la manifestación esta con motivo de los 7 meses de su gobierno, iba a decir exactamente cuál era la situación financiera del país. Pues es que no nos podemos esperar, porque si nos esperamos, entonces puede ser fatal, ¿no? O puede ser muy complicado que luego salgamos de ciertas situaciones. Y déjame... Sí, adelante. El manejo de las fuentes, como tú lo dices, es fundamental para poder hacer cualquier tipo de análisis, sobre todo en lo económico. Sí, sin duda alguna, pues de ahí partes, ¿no? Porque si no todos son supuestos o proyecciones que muchas de las veces se quedan como cuando hacen nuestros congresistas los presupuestos de ingresos y egresos, ¿no? Con especulaciones y haciendo números alegres, pensando que va a ingresar más dinero cuando siempre termina ingresando menos y terminan también bajando las expectativas en lo que tiene que ver con el presupuesto de egresos, sobre todo en las participaciones federales a los estados. Déjame preguntarte, bueno, la cumbre del G20 es una cumbre sumamente importante. ¿Lo que se diga ahí será determinante también para la economía mexicana? Bueno, a mí lo que me parece es lo que estamos viviendo en general en el escenario internacional es que los países empiezan a replegarse hacia el fortalecimiento de sus mercados internos. Yo no creo que vaya a haber anuncios importantes a nivel internacional, tanto como los acuerdos bilaterales que se empiecen a generar ahí entre países. Por ejemplo, lo que salga de la reunión entre Estados Unidos y China, que era el planteamiento que hacía Donald Trump para no generar estos impuestos adicionales por 300 mil millones de dólares para la economía china, o de la negociación que se genere entre Japón y también sus vecinos, los chinos. Entonces creo que lo relevante del G20 son estos acuerdos bilaterales y cómo las economías van a empezar a girar hacia el fortalecimiento de sus mercados internos. Y déjame te doy una cifra bien importante, Marcela.
según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, México es la cuarta economía más importante del mundo en materia de exportaciones. China concentra el 12% de las exportaciones de los países emergentes, hablo de los países emergentes, mientras Corea el 3.1, Hong Kong el 2.9 y México el 2.3 de las exportaciones. Y entonces cuando ves este top 10 de economías emergentes, resulta que de las 10, 9 son economías asiáticas y incluyendo a México, concentran prácticamente el 30% del comercio exterior en nuestro país. Ahora, de estas 9 naciones, ¿sabes cuánto tenemos en términos de relación comercial en nuestro país? Es menos del 3%, cuando estas naciones concentran el 30%. La relevancia de reuniones como el G20 tiene que ver con fortalecer estos acuerdos comerciales que ya están firmados, que México tiene 13 acuerdos comerciales, pero que no se están plasmando en actividad económica ni en atracción de inversión. Uh-huh. Y bueno, por último, y el tiempo siempre es corto, Daniel, ¿cómo ves a Pemex? El tema ahorita en Pemex, además de la reducción de la producción de petróleo, que de acuerdo al presidente le hace un planteamiento de que ya este mes va a tener una moderación, me parece que el tema más sensible ahorita que debemos de poner atención en el escenario económico es el precio del barril del petróleo, Marcela. El presupuesto para el 2018 estaba fijando el precio del barril del petróleo en $58 el barril. La semana pasada y antepasada estuvo por debajo de este margen del 58 y hoy se está moviendo entre 58 y 59 y esto definitivamente generará una reducción en los montos de ingreso del gobierno federal que se están esperando y no se genera pues una reactivación en el tema de los precios del petróleo y que me parece que es lo que se está tratando de incluir con el tema de Irán y su relación actualmente con Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias, Daniel, por tu colaboración, como siempre, muy clara, amplia y muy precisa, que esto es lo que está haciendo falta en lo que tiene que ver con los datos que se manejan en la economía del país. Nos dejas un Muchas punto gracias, de contacto. Estamos a los órdenes. Gracias. Bueno, Danerto, @Danerto es el tuit de Daniel González.